Saludos, mentes curiosas. El episodio anterior nos despedimos camino al restaurante. En este episodio les venimos a hablar de comida, sin duda uno de mis principales gustos por la cultura mexicana. Estos son 10 lugares y 10 datos curiosos que quizás no conocías sobre la comida mexicana. Para tratar de ser objetivos en esta lista, a cada uno de los restaurantes les daremos una puntuación de 1 a 5 basada en 3 categorías: comida, servicio y lugar. Bueno, hemos llegado aquí al Gran Hotel, sitio bien bonito al lado de la Plaza del Zócalo, un hotel viejo con una arquitectura súper bonita. Qué nivel. Aquí vamos a ir a aprovechar a conocer un restaurante bien especial con una vista al Zócalo. Aquí tenemos un ascensor bastante original, vamos a subir en este ascensor al restaurante. Terraza Gran Hotel es el restaurante del hotel que lleva su mismo nombre. Está ubicado en el último piso del edificio y tiene una vista privilegiada sobre el Zócalo. El hotel es bellísimo y lleno de historia. El restaurante ofrece un menú variado con un enfoque tradicional. Los vidrios vienen de París. Más de 20.000 cristales. Dato 1. La gastronomía mexicana es tan valiosa que en 2010 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto la convierte en una de las cocinas más importantes y representativas del mundo. La comida mexicana es mi favorita. Espero que no hayan traído mucha hambre. Aquí adentro de este edificio emblemático e histórico del centro de México hay un restaurante, una cafetería muy similar a la que estuvimos ayer. La del día de hoy se llama Sanborns. La Casa de los Azulejos es como se le conoce tradicionalmente a esta edificación, donde hoy en día está el restaurante Sanborns. Es una de las más antiguas de la ciudad y está ubicada a pocas cuadras del Palacio de Bellas Artes. Es una cafetería tradicional mexicana y es parte de una franquicia, pero esta es un poco atípica debido a que se encuentra en lo que antiguamente fue un palacio. Entonces miren esta belleza de edificio. Este edificio es una belleza por dentro y por fuera. Los acabados, las columnas, todos los detalles. Está muy bonito. Sí, este es como si lo devolvieran a uno en el tiempo. Dato 2. El maíz es la base de la gastronomía mexicana y ha sido cultivado en México durante más de 9.000 años. Se dice que sin maíz no habría México. La palabra maíz quiere decir sustento de vida. Saludos, mentes curiosas. Hoy estamos en Cuernavaca, pero este es el clima caliente. Aquí es donde viene la gente del DF a vacacionar, a pasar sus, no sé, vacaciones, fines de semana, puentes, ese tipo de cosas. Y hoy venimos a un restaurante muy especial, a un sitio bien particular que se llama Las Mañanitas. Vamos a ver cómo nos va. Las Mañanitas es un hotel y restaurante que, más allá de la comida, ofrece una experiencia mexicana completa con sus platos y su ambiente natural y familiar. Su menú es tradicional y sus desayunos tipo brunch son para no olvidar pronto. Bueno, esto es un sitio para venir y desayunar, un sitio bastante bonito. Además tuvimos la ventaja de que nos tocó justo en un día soleado, un lugar donde acá pueden ver, se ve que es muy tradicional, las familias todas juntas vienen acá, tienen todo tipo de animales, jardines. Somos de Puebla, vivimos en la Ciudad de México y sí nos gusta mucho venir aquí a Las Mañanitas. Tenemos casa a 3 kilómetros de acá. Es que sabes que el tomar un desayuno, como dices, con la naturaleza, los pájaros, ahí hay unas tortugas, entonces aquí y los niños están felices. Dato 3. ¿Sabías que el chocolate tiene sus orígenes en México? Los antiguos mayas y aztecas preparaban una bebida amarga a base de cacao que consideraban sagrada. Esta bebida evolucionaría hasta convertirse en el dulce manjar que conocemos hoy. Chocolate quiere decir agua amarga en náhuatl. Le pasé al lado y pensé que era de mentiras. No me había dado cuenta que estaba ahí perchado
sobre esa baranda. Y aquí celebran bodas, todo tipo de reuniones sociales. En este caso parece que tienen un matrimonio. Muy bonito el sitio, muy bonito y muy recomendado. Eli, explícale a todos los dementes curiosos qué está pasando, qué estamos viendo. Estamos viendo frente a nuestros ojos una hermosa guacamaya, Sí, señor, una hermosa guacamaya. hermoso pavo real. Muy bien, y ese hermoso pavo real que está divino. ¿Y quiénes nos están acompañando? ¿Con quiénes nos acabamos de encontrar? ¿Y la tía? Muy bien. Qué bueno poder compartir este tipo de experiencias en familia, no solamente la comida, el espacio, toda esta belleza donde estamos, sino también compartirlos con las personas que queremos. A ver, amor. Martín, ¿te gustó la menta? Eli, ¿a ti te gusta la menta? Sí, pero hasta ahora no me la he comido. Sí. ¿Y a ti, Martín, te gustó la menta, amor? ¿Te gustó? ¿Sí? Y el sitio donde vamos a comer se llama ¿cómo? Copacabana. Copacabana, Taquerías Copacabana. Y como pueden ver es todo un lujo. Acá de México me dicen que es muy tradicional. Copacabana ejemplifica la comida callejera rápida sin ser callejera. Es parte de una cadena que vimos en diferentes partes de la ciudad y que siempre está lleno, que para mí es el mejor indicador de un restaurante. Sus tacos al pastor fueron un deleite para mis papilas gustativas, junto con una variedad de platos tradicionales que incluyen aguas de fruta y un gran postre de elote o mazorca. Estos son los tacos al pastor. Y la piña es la que tiene allá arribita. O sea que la piña no se cocina junto con la carne, simplemente se le echa aparte. ¿Cuál es la recomendación del chef? Ahora sí que es bistec, pastor, costilla, salantera, alambre. Y el personal favorito suyo, ¿cuál es el que usted come acá siempre? Pues vamos por el calero también. ¿El qué? Calero. ¿Así? ¿El sudadero? Bueno, lo voy a probar. Gracias. Bueno, miren, lo que pasa en la salsa roja es la clásica salsa roja de chile guajillo. Es la clásica salsa roja mexicana, por haber y por habido. Lo mismo pasa con la salsa verde, es salsa de tomate verde clásica, no hay más que eso. Son las dos salsas que menos pican. Tenemos para sabor, tenemos la salsa de cacahuate, que es la salsa naranja. Las recetas pues sí son un poco secretas por parte de la empresa, pero están deliciosas. Lo que viene siendo es una mezcla de verde, de chile serrano, habanero y jalapeño en crudo, todo así en seco. Esta es la más picosa que tenemos en la vida, ténganlo cuidadito. Y tenemos la Robertina es a base de jalapeño, aceite y cebolla. Esta es la salsa más sabrosa igual que tenemos, porque es de la que te pica, pero no es la que te pica fuerte, sino. Esto ya llegó el primer plato de lo que pedimos y ya llegó también nuestra agua de limón, agua de ¿qué es eso? Guayaba, agua de Patilla. sandía, mejor dicho, está buenísima. Pero vamos a ver entonces este plato, ¿cuál es, Doc? Ese es un taco al pastor, ese es un Taco clásico al mexicano. pastor, listo. Vamos a ver, Aquí es pues, especialmente sabroso. yo sí le voy a echar mano a esto porque se ve buenísimo. Dato 4. Los tacos son más antiguos de lo que piensas. Estos tienen una historia que se remonta a las civilizaciones prehispánicas. Según los historiadores, Moctezuma, el emperador azteca, usaba tortillas como cucharas para sostener su comida. Así que los tacos son una tradición de más de 500 años. Esto que tenemos son unas flautas de queso y pollo. Y acá tenemos un choriqueso delicioso con unas tortillas y un queso fundido. Yo podría comer tacos todos los días. La gruta es una experiencia única que combina la historia y la estética con una excelente comida. El restaurante está ubicado dentro de una cueva, lo que lo hace muy original por sí solo. Pero si le sumamos las tradiciones y la historia del lugar, lo convierte en una experiencia inmersiva para todos los sentidos. Este es el restaurante La Gruta en Teotihuacán. Muy, muy lindo, se ve súper lindo. Dato 5. México es el hogar de más de 60 variedades de chiles. Estos van desde el suave chile poblano hasta el temido chile habanero.
Y no solo aportan picor, también añaden un sinfín de sabores y aromas a los platos. Me piqué. Creo que este pica doble. Entonces, una michelada para refrescarse acá. No, yo no le gustó mucho, a mí me encantó. Está picantica, yo la pedí con un poquito picante. La leyenda del lugar dice que en el año 100 a.C., los tlatoanis, quienes eran los gobernantes de este lugar, Teotihuacán, venían a la gruta o el Ostotol, como ellos le llamaban, ya que tenían la creencia que este lugar albergaba en sus entrañas el antiguo ritual de la vida nueva. De igual manera que era el origen de la vida, el útero madre donde nacen todos los hombres y las mujeres. Esa es la razón por la que los tlatoanis descendían por la escalinata de la serpiente para hablar con el dios Xolotl. Este dios tiene el poder de habitar entre los dos mundos y es el responsable de guiar a los muertos en su viaje al Mictlán, que es el mundo de los muertos. De igual manera era el iniciador en este ritual de la vida nueva. Los tlatoanis, al hablar con este dios, Xolotl les daba su fuego como símbolo de su espíritu, para que ellos, al salir de esta gruta, pudieran rogar o rezar a otro dios llamado Ejecatl, el dios del viento. Rogaban a este dios para que éste soplara en sus espíritus este fuego y fuera encendido y avivado para siempre. De esta manera, ellos concluían con el ritual, teniendo a cambio la renovación de sus vidas. Qué bonito. Ustedes, al venir a la gruta el día de hoy, nosotros les damos esta velita como símbolo de este ritual, para que puedan colocarla en el fondo de este mismo lugar, el corazón de la gruta. Vamos y lo Junto con ponemos. ella, poder abandonar todas las cosas negativas de su vida y poder llenar esos espacios en su vida con la buena energía de este lugar, para que cuando salgan de esta gruta puedan salir como personas totalmente renovadas, teniendo un renacer nuevamente, siendo así nuevas mujeres y nuevos hombres. Todas esas velas que están viendo son todas velas de personas que han venido y han puesto acá cada uno de sus deseos. Eli, mira, Happy Birthday. ¡Bravo! Bajío es otra cadena de restaurantes mexicanos con énfasis en lo tradicional. Sus platos son altamente elaborados y con muy buena presentación. El que nosotros visitamos tiene una decoración que refleja sus orígenes. Dato 6. El mole es una de las salsas más emblemáticas de México y puede llevar hasta 30 ingredientes diferentes, incluyendo cacao, especias, frutos secos y chiles. La receta varía según la región y la familia, pero siempre sorprende por su complejidad y sabor. Unas enchiladas de pollo con mole rojo. Mi receta es secreta, así que ni pregunten. Estamos celebrando mi cumpleaños. ¿Qué dice la cumplimentada? Feliz, muy agradecida con la vida por tenerlos. Ilios es un restaurante griego, lo que se ve reflejado en su carta y ambiente desde la entrada. Está ubicado sobre una de las calles más concurridas de Polanco, llamada Presidente Masaryk, y combina la elegancia de su decoración con un ambiente de fiesta al mejor estilo griego. La tradición de romper platos es habitual en celebraciones donde simboliza prosperidad y abundancia. Bueno, genial. Aquí tienen una estación de mixología. Entonces aquí vamos a ver qué es el trago que va a preparar hoy, caballero. Mezcalita de Jamaica. Mezcalita de Jamaica. ¿Nos puede contar qué tragos tiene? ¿Qué le está echando? Le estoy echando mezcal, en este caso es mezcal unión. Ok. De la casa, le puse un poco de jugo de limón verde, jarabe natural y en este caso le voy a aplicar igual otro jarabe de Jamaica. El vaso posteriormente se escarcha igual con un poco de tajín. Posteriormente procedemos a mezclar. Con estilo, ¿no? Eso hay que mezclarlo con estilo. Y posteriormente queda lista la mezcalita de Jamaica. Muy bonito. Dato 7. El tequila y el mezcal son bebidas alcohólicas mundialmente conocidas que tienen su origen en México. Pero, ¿sabías que cada una tiene su propio método de producción y sabor distintivo?
Mientras que el tequila solo se produce a partir del agave azul, el mezcal puede utilizar diferentes tipos de agave y es famoso por su sabor ahumado. ¿Seguro que esto no tiene alcohol? El pobre Eli se quedó dormido antes de que comenzara el show. Ya va a comenzar el show, Eli. Abajo de estas fichas hay un símbolo del infinito. La persona que lo tenga le vamos a dar una pulsera. La pulsera es esta, costumbre, tradición a la mano izquierda, porque es la más cercana al corazón, no se la tiene que quitar y se le va a llegar a quedar solita. Cuando eso llegue a pasar, le vamos a dar, es porque hicieron un mal de ojo. Un mal de ojo cuando se le cae uno la pulsera. Adelante, venga. Vamos, infinito. ¡Pa! Espero que no me hagan un mal de ojo. Aquí en el taxi ahorita se me cae la pulsera. Carbão es un restaurante medieval en Valquírico que nos remonta a otro lugar y época con un menú italiano y un castillo como locación. Este lugar deleita los sentidos de más de una manera. Nosotros fuimos de noche y el ambiente es calmado y romántico. Inclusive nos tocó presenciar una pedida de mano en matrimonio. Dato 8. Antes de que las cadenas de comida rápida existieran, México ya tenía sus propias versiones de fast food. Las garnachas, como los sopes, gorditas y guaraches, son platillos callejeros llenos de sabor que han alimentado a generaciones por cientos de años. Solo es un plan B, por si Fangio no funciona. Entonces este sitio que vamos a ver es interesante porque es parte de la cultura y la forma de vida aquí en la Ciudad de México. Es un sitio, según me dicen, muy tradicional, tipo cafetería. No es comida rápida, sino es más tipo cafetería, donde uno puede venir y se sienta y come rico. Vamos a ver qué encontramos. Vips es una de las cafeterías más tradicionales de México. No trata de ser ostentosa e impresionar con grandes shows o locaciones. Se concentra en lo que es realmente importante, manteniendo una excelente relación calidad-precio en su oferta. Dato 9. Puede que te sorprenda, pero el consumo de insectos en México es una tradición ancestral. Chapulines, gusanos de maguey y hormigas chicatanas son solo algunos ejemplos de delicias locales que forman parte de la dieta en algunas regiones del país. Agua de tamarindo, un guacamole delicioso. Ahí voy. ¿Será que esto se come? El Carajillo es la evolución de la gastronomía mexicana. Este lugar combina comida tradicional con una preparación moderna y un ambiente alegre y festivo. Aunque nosotros fuimos por la tarde, el lugar parecía una discoteca, pero después de probar su comida y ver la presentación de los platos, todo cobra sentido. Buenas. Gracias, muy amable. ¡Wow! ¡Un volcán! ¡Qué experiencia tan increíble, impresionante! Entre la comida, el espacio, el ambiente, la conversación, la familia. Realmente es increíble saber que uno se despierta una mañana en un lugar y puede estar en una parte del mundo completamente diferente después disfrutando
Dato 10. La comida también juega un papel importante en las celebraciones mexicanas. Durante el Día de Muertos, las familias preparan ofrendas con los platillos favoritos de sus seres queridos fallecidos, desde tamales hasta pan de muerto. En este día la gastronomía se convierte en un puente entre los vivos y los muertos. Yo había traído algo, pero la verdad me dio hambre en el camino. ¿Cuál es la parte que te vas a comer primero? Dime todo eso que está ahí, ¿qué es lo que primero te quieres comer? ¿Esa fresa que está ahí dorada? Bueno, vamos a ver. Cógela, cógela. Hay un postre que se les podría recomendar que se llama 4 elementos y Eli les puede dar su opinión. Eli, cuéntales. Pero no crean que era solo chocolate ni nada, había de todo, estaba buenísimo. Espero que no hayan ido a comer sin ver el final de este episodio. Estos fueron 10 datos curiosos sobre la gastronomía mexicana que la hacen única en el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosos.